Imagino que habrán visto ya en el fondo el plan, el sistema, el plan que se les presentó para poder trabajar en base a ese plan y ir abriendo las consultas que tengan específicas o más abiertas también respecto al trabajo final. Las indicaciones generales eran bien abiertas, en el fondo las indicaciones acerca de, por ejemplo, los conceptos que se iban a evaluar, que creo que no sé si les quedan más o menos claros o no todo lo que se va a evaluar, pero no es muy distinto quizás a lo que les pueden haber pedido en otros trabajos, que tiene que ver con la coherencia en la presentación y en el planteamiento del proyecto en su totalidad, la pertinencia, es decir, que en el fondo a partir del diagnóstico que ustedes hacen, hay una propuesta pertinente que desde el diagnóstico, desde la misión y el objetivo del proyecto que ustedes plantean, en el fondo también como que tenga una pertinencia con el territorio o el lugar o el diagnóstico que están planteando. Luego la aplicación de los contenidos, aprendimos montones de términos que los tenemos en los textos de las 4 unidades, pero también en el texto resumen que ustedes se quedaron en la mano como la Biblia. Ahí podemos en el fondo recordar y aplicar conceptos para también ir generando lenguaje en torno a esta temática del desarrollo público, que es algo relativamente nuevo, y mientras más acertado sea el lenguaje nuestro para comunicar, más fácil va a ser. En el fondo es una tarea conjunta que si en una parte y en otra y en otra y en otra estamos hablando con los mismos términos y con un lenguaje correcto en este sentido, es más fácil como salir a misionar con la importancia de este tema. Y por último, los aspectos formales que tienen que ver con la redacción, la claridad en la redacción, la ortografía y un lenguaje formal. Pensemos que este proyecto que ustedes están desarrollando es un proyecto que podría llegar a manos de alguien que podría colaborar, ya sea con recursos económicos o en el fondo, pensemos en que esto siempre les sirva a ustedes y sea un proyecto que sirva para después ser presentado. Y ahí, el último tip que les doy antes de que empiecen todas las preguntas, esta parte, no sé si hace necesario que compartamos el documento, a lo mejor lo vamos a tener que hacer, pero quiero antes atender a las preguntas y ver si es necesario abrirlo. Pero en la primera hoja nos piden el título del plan, que es algo que ustedes pueden esbozar, pero al final de escribirlo completo, pueden volver a revisarlo, porque a lo mejor el nombre cambia. Después de que escriben todo, encuentran un mejor nombre. Luego te piden la identificación del proyecto con algún espacio cultural. Si no perteneces a ningún espacio, pueden saltarse esa pregunta. Si es un proyecto independiente, no hay para qué poner ahí nada. Y luego te dicen resumen ejecutivo del plan de públicos. Este punto es clave y yo recomendaría, si bien pueden esbozarlo al inicio del trabajo, recomendaría que una vez que hayan hecho todo el plan, vuelvan a este resumen ejecutivo y revisen que estén diciendo en una síntesis todo lo que ustedes quieren decir de ese proyecto que han elaborado. En el fondo, el valor del proyecto se tiene que ver acá. Pensemos que esta es la carta de presentación o la carta de entrada. Muchas veces las personas que tienen quizás recursos o que revisan fondos o que van a apoyar unos proyectos u otros, leen la primera etapa y en la primera parte se comprometen o no con el proyecto. Entonces, para nosotros, que este proyecto es bastante largo, tiene hartas hojas y hartas partes, si tenemos una buena presentación de entrada, es decir, un buen resumen ejecutivo del proyecto, va a pasar a la segunda etapa. Si ese resumen ejecutivo no es acertado y no logro dar en el clavo del objetivo del proyecto, con en el fondo las estrategias que voy a ocupar, etcétera, probablemente ese proyecto, para una persona que tiene 20 proyectos arriba de la mesa, quede ahí. Entonces, súper importante que el resumen ejecutivo es la carta de entrada y lo que va a enganchar al que lo lea o no. ¿Bien? Ahora sí les abro a ustedes porque probablemente vienen con muchas preguntas. O quieren compartir la experiencia del trabajo, como lo han hecho. ¿Puedo? ¿Manuel está preguntando? Jaime. Jaime, después va Manuel. ¿Ya? Vamos, Ya. Jaime. No sé cómo empezar, porque estoy complicado. Estoy súper complicado.
Una por la petición que hizo usted la vez pasada en clase de conformar grupos del mismo territorio, no significó desarmar el grupo que estábamos trabajando. Ese es al tiro un asunto que lo encontré, no me gustó, porque yo, por ejemplo, vengo de la cultura tradicional. Yo manejo todo el tema cultural, lo manejo súper bien. Entonces, mi aprendizaje de este diplomado es esa otra área, el área que ustedes están manejando, la arte escénica, que no tengo experiencia. Ujú. Pero aquí me coartan los brazos. Dos, creo que entendí mal la tarea. Usted nunca habló de un proyecto. Yo hago proyectos, yo trabajo en proyectos. Y sé los proyectos, sé lo que tú dijiste, es fundamental. Yo también evalúo proyectos. Y lo Ujú. primero que uno mira es la descripción del proyecto, la fundamentación, y si ahí está bien, bien, si no, chao. Es lo Claro. mismo que los proyectos económicos productivos, cuando tú ni siquiera miras el proyecto, te vas al TIR y al VAN. Si el TIR Ujú. y el VAN cumplen el objetivo, bien, si no, chao. Entonces yo entendí mal la tarea, entendí por un plan de difusión de público, un plan de creación de público, que es lo que a mí me falta acá en Puqueldón. En Puqueldón yo no tengo público de arte escénica. Si bien tengo público para un concierto ranchero, tengo un público para un festival costumbrista, que es lo que más fuerte tenemos acá. Entonces, hemos conversado en el grupo, hay 2 personas que no quieren trabajar en su territorio, pero habemos 3 que podemos trabajar nosotros juntos. Una persona de Osorno, que Valeria, no sé si está ahí, y Julián de Futelefú. Somos territorios dispersos. Ujú. Pero, ¿qué es lo que significa un territorio disperso? Que nos enriquece. ¿Qué saca una misma persona de Puerto Montt con el de al lado de Puerto Montt? Si tienen el mismo territorio, no conocen el derecho al revés. A lo mejor tú, no sé si conoces por acá, conoces la realidad nuestra. Si no la conoces, sería enriquecedora que la conozca. Claro. Entonces, por eso yo lo planteo así. Yo, disculpa, yo soy bien directo para hacer mis cosas, no ando con rodeos. Entonces, a mí estoy complicado. Si hubiese hablado de un proyecto como tal, yo hubiese empezado a trabajar. No he hecho nada por lo mismo esperando hoy día, no hemos hecho nada por lo mismo esperando esta reunión. Pero Ujú. ahora, armar un proyecto de la naturaleza que lo estás pidiendo, no se hace en 2 días. Por lo menos yo trabajo en mis proyectos, he ganado muchos proyectos, muchos, muchísimos. Estoy hablando de millones y millones que gracias a Dios hemos tenido la suerte, no para mí, para el municipio, para las comunidades que yo les colaboro acá, las comunidades locales. Por decirte, son, no sé, pues, 400 millones de pesos que hemos traído durante mi gestión. Ujú. Entonces, me manejo bien el tema. Entonces, armar un proyecto desde ahora hasta el sábado, me encuentro difícil. Jaime, Eso. te voy a responder a tus inquietudes. En primer lugar, yo sí, en el fondo sugerí en la sesión pasada que trabajasen, ojalá con personas que correspondiesen a un mismo territorio, pensando, y así lo justifiqué, pensando en que hay toda una parte de este plan de públicos que tiene que ver con realizar un diagnóstico y una caracterización del territorio, y me parecía que entre personas que compartiesen un mismo territorio iba a ser más fácil poder describirlo. Lo pensé porque podríamos hablar que territorio es toda la región, pero yo pensé en el fondo acá que podríamos optimizar haciendo sistemas como de microterritorios, por así decirlo, para que el proyecto no fuese tan grande, ¿ya? Eso en primer lugar. Entonces también, sin embargo, mencioné que si ya tenían grupos conformados y preferían seguir trabajando con los grupos que ya estaban conformados, no había ni un problema, ¿ok? Eso es lo primero, en el fondo ahí como a criterio de cada uno de ustedes, cómo quisieran hacerlo. Por otra parte, tú mencionas que tienes un interés igual en lo de artes escénicas, que es algo quizás que no tienes tan cerca y por lo tanto sería para ti una oportunidad, entiendo, de Por poder supuesto. entrar Sí. un poco en esos proyectos. Tu compañera, no me acuerdo su nombre, pero que trabaja en el Valeria. proyecto Valeria, de Territorios Teatrales de Puerto Montt, No, comentaron, Emilia, no, era compañero, porque ya hay 2 que se están desmarcando, que es Emilia y sí. Álvaro, Mm. y quedaríamos Valeria, que es del Centro Cultural de Osorno, del privado, del particular, y Julián de Futalefú, que más o menos, por Sí, lo ejemplo, que ahí yo vi en el foro que Manuel, no sé, corrígeme si no es así, pero vi en el foro
que la persona, Manuel, que está trabajando contigo, ustedes... No, Manuel no está conmigo, no sé quién es. Manuel Moraga, te lo presento, está acá con nosotros, es es de la otra mitad del curso, y de hecho también me preguntó la vez pasada un alumno si podían trabajar con alguien del otro grupo, y yo dije que no había problema, ¿ya? Pueden trabajar con alguien del otro grupo, y en el foro en el foro de consultas, que me parece que está abierto a todo el curso, que no está cerrado, sino que todos lo pueden ver, una integrante de este diplomado ofrecía en el fondo si alguien quería sumarse al proyecto de territorios teatrales, porque no estaba conformado, Mari González, tú preguntabas eso porque todavía no La Mari estaba González. el grupo cerrado, ¿ya? Sí, tenemos dos, pero no sé si voy a ceder a que hagamos otro proyecto y nos unamos a otras dos personas, o pucha, que sería bueno, porque Territorio Teatral es un proyecto que lleva 2 años, entonces, y tenemos una parte de formación de público, entonces, para mí sería ideal trabajar ese proyecto, y estoy con la Isabel, así que atentos a si alguien del territorio quiere trabajar con nosotros. Ahí hay una oportunidad, Jaime, si quisieras tomarla, de poder trabajar en el fondo. No, yo quiero trabajar con las personas que te mencioné, el grupo, porque quedamos los tres juntos. Ya. Valeria de Osorno y Julián de Jutelerpú. Súper. Está muy Sí, bien mejor. ese grupo, No sé si Jaime. está, yo no sé si está Valeria o no, o está Julián, para que corroboren. Yo no los veo acá en este grupo presentes, pero está bien, si ese es el grupo con el que tú quieres trabajar, tienes la absoluta libertad de trabajar con ellos. Y por otra parte, para que no te agobies, mira, el otro día le escuchaba a una profesora con mi hijo que está en primero básico y que de repente tiene que entender que tiene que aprender a sumar, y es lo que nos pasa a todos en la vida. Cuando uno mira el proyecto grande, se le hace inabarcable. Entonces, yo te invito a que vayas construyendo el paso a paso, y yo sé que se ve largo este plan, yo les expliqué la vez pasada, en el fondo dice extensión máxima, 2000 caracteres, está como sugerido, pero es para que no se pasen de esos caracteres, porque es algo que no vamos a poder leer definitivamente si se pasan, pero pueden hacer un plan acotado. A mí lo que me interesa, más que se llenen de 1000 cosas dentro de este plan, puede ser algo acotado, pero que tenga coherencia en su planteamiento completo, ¿ya? Para que no te agobies, Jaime, como pensando que es demasiado, y por eso también la idea de trabajar en grupo, a lo mejor se dividen y cada uno hace una parte y luego se juntan y lo revisan. No sé si podemos pasar a alguna otra consulta, Jaime, y si te quedan dudas puntuales, yo feliz las respondo ahora también al final, pero también me gustaría escuchar a los otros compañeros para saber cómo... Era eso nomás. Era eso nomás, para que nosotros demos la partida con Valeria y Julián y trabajemos juntos. Trabajen y escríbanme todo lo que quieran para consultar. Yo de aquí al sábado voy a estar pegada al foro, que es la vía que tenemos de comunicación. Manuel, Muchas te doy gracias. la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero agradecer públicamente a mis compañeros con los cuales empezamos a trabajar, Álvaro, Brian y Natalie, porque decidimos trabajar un proyecto en el cual yo estoy trabajando hace aproximadamente 1 año, valga la redundancia, y que nos va a servir sin duda porque es el que queremos aplicar, que es Casa Teatro. Y en base a eso, yo quería preguntar si es que es posible tomar como modelo el estudio de espacios culturales de Chile y sus públicos. Ahí hay un análisis de varios centros culturales que se hizo en el MINCAP, incluido el Teatro del Lago. Entonces, quería ver si podemos, porque está súper bien redactado, está como lo que tú has pedido en este trabajo. Entonces, yo creo que a mí, por lo menos, me facilitaría enormemente la labor si es que pudiéramos regirnos por ese modelo. Mira, yo de hecho lo traía, lo tengo acá encima del escritorio porque les iba a recomendar en este mismo estudio, en la página 109 en adelante, que son como en las últimas páginas, porque en las primeras páginas están los casos, distintos casos de espacios culturales, pero en las últimas páginas, en el fondo viene un poco especificado cómo mirar y cómo describir el territorio en términos geográficos, culturales, etcétera. Por lo tanto, de este estudio, tomando de la página 109 en adelante, les va a servir mucho revisarlo y verlo. Qué bueno que lo pones arriba de la mesa, Manuel, porque de hecho lo traía hoy día para recomendárselos. Bacán. Sin embargo... Perdón, ¿cuál es el estudio? Es el estudio el anexo 1.
El anexo 1. De los Perfecto. documentos complementarios del módulo. Sí. Y ahí les recomiendo entonces de la página 109, como a partir de esa página les va a servir mucho, les va a dar luces para ordenar la información. Sin embargo, necesito que el proyecto sea presentado en este formato que fue solicitado. Ah, que sí, es- no sé si. En ese vamos a presentar. todos los contenidos ahora tú los vas a extraer quizás desde este estudio, etcétera, porque de hecho, ponte tú, si yo tuviera que hacer un proyecto de Frutillar, me iría al tiro a este estudio, que ya tiene un diagnóstico hecho del territorio de Frutillar y lo tomaría de acá. No Claro. inventen la rueda, chiquillos, porque no tienen tanto tiempo. Ocupen el material que hay. Material hay mucho y todo está escrito. Uno tiene que ser súper, en el fondo, creativo y rápido para encontrar esa información y no tener que quedarse pegados inventando la rueda. Y citar la fuente, por supuesto. Todo está hecho y depende del sedazo por el que uno lo pase. Y citar la fuente, por supuesto, cuando uno hace el escrito ahí lo pone, ¿no es cierto? Claro. Claro. En este plan no es necesario, porque Ya. un plan en el fondo no es un documento como formal. No es necesario, y si tú vas a ir a buscar el fondo, la información del diagnóstico y caracterización del territorio, si la sacas de este estudio, no es necesario que lo pongas porque este estudio a su vez también está citando otras fuentes. Súper, muchas gracias. Viene ahora Cristina, que me había pedido hablar también. Sí, hola, profe. Yo no pude asistir a la clase del día sábado porque mi hijo estaba enfermo, así es que envié un correo para justificarme. Entonces, como Manuel ya dio la pauta, yo igual quiero agradecerle a mis compañeras de grupo, primero por la preocupación y por haberme integrado sin tener la necesidad de considerarme por obligación en el trabajo. Y también porque elegimos un tema que precisamente vamos a trabajar en la comuna en la cual yo vivo y en la cual trabajo, que es en Quellón. Entonces nosotros tenemos un problema con los públicos asistentes a los lanzamientos de libros, que creo que tampoco es un problema muy alejado del país. Quizás en todas las comunas pasa lo mismo. En los lanzamientos de libros tienen muy poca asistencia. Entonces, ese plan que tengamos, yo lo voy a poder aplicar de alguna forma acá en la comuna, entonces agradecerle también la comprensión de no estar en la clase anterior y también los materiales, porque pude ver la clase grabada de la semana pasada y todos los materiales, entonces ya tenemos como todo claro con todos los documentos que hay, así que más que duda y consulta era agradecer un poco los materiales que hay, porque también sé que hay un trabajo por medio para que nosotros tengamos acceso a todas estas cosas, entonces, con todo lo que hay, que ya lo pude revisar, está, como decía usted, súper como direccionado. Me costó mucho entenderlo primero antes de, porque nos juntamos con las compañeras, sin yo haber tenido la posibilidad de revisar todo el material, entonces estaba un poco colgada, pero luego de revisarlo ya estoy como más enchufada. Excelente, eso es fundamental, revisar el material, porque ahí está todo lo que podríamos haber hecho quizás en clases presenciales, pero que no pudimos, quedó como tarea para la casa para ustedes, entonces es fundamental haber partido de ahí. Y de todas maneras, Cristina, súper buen proyecto, vincularlo al libro y a lo que tú haces, y ahí quizás te recomendaría como mirar un poco más allá de solo los lanzamientos de libros. El lanzamiento de libros puede ser una actividad que conforme sí. un plan un poco más amplio que tenga que ver con la lectura y con la promoción El fomento de la lectura. Sí, eso. Tenemos acá otras preguntas, pero yo le había dado la palabra a Claudio después de Cristina, y por mientras voy a tratar de leer acá las consultas y las respondo después de que hable Claudio. Muchas Hola, gracias. Claudio. Hola a todos, y voy a hacer uso de mis 6 minutos de exposición. Voy a tratar de ser bien breve. Tenemos muchas inquietudes con nuestro grupo. Es la siguiente, profesora. La idea del trabajo lo queremos realizar en el Centro Cultural de Ancud, que está, entre paréntesis, un poco inactivo, pero también queremos ser innovadores en el sentido de que el foco del trabajo que queremos implementar es sacar a Curaco de Vélez de la celebración de los héroes del combate de Angamos y un poco de las iglesias de Chiloé, porque hay un elemento del patrimonio natural que es súper relevante y poco considerado, y de hecho en el PMC que se está elaborando tiene 2 líneas.
y que es todo el patrimonio natural de las aves migrantes que vienen de Canadá, que es el zarapito y toda su red de especies que tiene y que llegan ahí al litoral de Curacao de Vélez. Por lo tanto, esa es como la temática con la que queremos abordar esta reactivación, por decirlo de algún modo, del Centro Cultural de Curacao de Vélez. Ahora, queremos hacerlo desde la forma como lo hace el Teatro El Lago en el trabajo con la comunidad, específicamente con la comunidad más directa que tiene relacionado con las 10 escuelas que tiene Curacao de Vélez. Estas 10 escuelas están divididas en dos grupos, uno rural y uno urbano. Y el informe que tenemos disponible indica que el espacio rural ha participado casi nada de las actividades culturales de la comuna, pero sí el espacio urbano sí tiene mayor participación. Por lo tanto, el trabajo que nosotros queremos hacer de reactivación es desde las artes visuales, de las artes escénicas, en sus diversas manifestaciones, y tenemos la visión de una que son la creación de una especie, como resumen de este trabajo, de un carnaval con elementos corpóreos, que así me dijeron que se llamaban, en Curacao, vinculado al patrimonio natural y vinculado evidentemente a estas especies migrantes que llegan al territorio. Entonces ahí tenemos, cuando hablamos del público, para nosotros, según lo que hemos leído y las discusiones que hemos tenido, nuestro mundo rural para nosotros va a ser el no público, porque no ha tenido gran participación, no público. En cambio, para nuestro territorio más urbano de Curacao de Vélez, nosotros, dentro de las discusiones que hemos tenido como grupo, va a ser nuestro público potencial, al que queremos formar. Entonces, pero ya ahí se nos produce la disyuntiva porque, por ejemplo, en el espacio rural, nosotros queremos llevar a los niños como idea de trabajo al centro cultural y explicarle todo lo que es el patrimonio natural que tiene Curacao de Vélez, y que a partir de esa formación los niños preparen estos elementos corpóreos para una especie de carnaval, que en el fondo a través del arte escénica. Pero estos niños tienen familia alrededor, y que nosotros le llamamos un público colateral, porque es el público que está en la casa y que el niño va a hacer ciertos ejercicios en la casa, y que nosotros le pusimos público colateral gracias a Hilda Cristina, que tiene ese concepto. Entonces, la pregunta es, cuando hablamos después de la segmentación, ¿estamos bien en tratar a estos niños de la zona rural de Curacao de Vélez como un público, como un no público, que en el fondo lo vamos a animar y lo vamos a formar? Pero también hay un público urbano, desde el punto de vista educacional, que sí ha tenido participación de eventos culturales, no del que queremos promover, pero sí ha tenido participación, y para nosotros es un público potencial. Y lo de las familias que, gracias al nombre que dio Hilda, este público colateral. Y ya, se me para, ya ocupé los 5 minutos. Esas son nuestras inquietudes de la iniciativa que estamos desarrollando. Mira, Claudio, o sea, como yo entiendo que hagan la distinción entre el fondo, este público que es rural, que entiendo por lo que me dices que es un público, a ver, cuando decimos que es un no público, estamos entendiendo que es un público que enfrenta muchas barreras de acceso, ¿cierto? Y que tienen poco interés. Entonces estamos en el fondo caracterizando y diciendo que ese grupo de escuelas rurales son niños que tienen poco, en el fondo, tienen poco interés, y por otra parte, poco bagaje cultural, ¿cierto? Perdón. Ahora, hay una diferencia, tú me dices que los chicos de la zona urbana tienen más interés, por ejemplo. La información que tenemos, sí, han participado. No sabemos directamente si tienen más interés, pero sí por lo menos han participado y saben lo que es un desfile, lo que es un festival. Ellos trabajan mucho en el tema de lo que son los héroes de la combate de Angamo, entonces está centrado como en eso, Curacao de Vélez, bueno, y también en las capillas, pero principalmente eso es lo que se declara como dentro del estudio con el que estamos apoyándonos. Ahí, sin duda, siendo que hay dos públicos que tú estás como identificando con alguna diferencia uno de otro, estamos hablando de un programa de formación de públicos, ¿cierto? Que va a tener ciertas características de mediación y que va a ayudar a construir una experiencia completa, buscando que esos dos públicos se acerquen en el fondo un poco más al hecho artístico. Ahora, este público como colateral que tú llamas es también un no público. Solamente que en el fondo tu beneficiario directo va a ser el alumno,
y tu beneficiario indirecto va a ser la familia probablemente si es que se involucra en el proceso. Ahora, también tú podrías establecer que para ti es fundamental la participación de la familia en el proceso y con eso los podrías convertir también en un beneficiario directo. Y seguimos considerando que es un no público también, porque si ese niño que vive en el sector rural no tiene interés, tiene bajo capital cultural, no participa de las actividades, probablemente su familia, con sus familiares, papás o tutores, es también así. Sí, a nosotros nos llama mucho la atención eso y trabajar porque la comuna en sí ha perfeccionado a 20 profesores de la planta docente y que están en el contexto rural y urbano en temas de patrimonio, y especialmente patrimonio natural. Entonces, vemos que hay fuente para poder ir fomentando ese trabajo. Bueno, eso era para complementarnos. Gracias, Claudio. ¿Puedo acotar algo? Un minuto, quiero acotarle algo que le puede servir de ayuda al compañero Claudio. Lo que pasa es que Curacao de Vélez, ojo, Curacao de Vélez es la única comuna de Chiloé que tiene asignaturas de patrimonio. Ya ellos han priorizado patrimonio en el aula. No es que no haya un bagaje cultural, es una lucha que llevamos nosotros, la Red Cultura Provincial, más de 25 años, y Curacao lo tiene ya desde el año pasado, asignatura de patrimonio en su malla curricular. Ojo con eso. Sí, en el reporte que teníamos, por eso preguntamos por el perfeccionamiento. Sí, gracias. Gracias, Jaime. Es súper buen dato ese. O sea, Claudio, si ya lo conocían, de todas maneras puedes integrar eso. Todos ya sabemos que mientras potenciemos un trabajo en red, podemos quizás asegurar un poco mejor el éxito de las cosas que hagamos. Y si es que hay una asignatura patrimonio, perfectamente ustedes podrían vincular el plan dentro del aula con esa asignatura de patrimonio y ganar horas y tiempo en el fondo con esa vía. Miren, tengo hartos comentarios acá en el chat que no los alcanzo a leer porque estoy como atenta escuchándolos. Susana tiene la mano levantada y les pido si alguien más quiere hablar que ponga la manito así, que para mí es más fácil que estar mirando el chat de acá al lado, ¿ya? Y una vez que hayamos respondido un par de preguntas más, voy a leer este chat para empezar a responder a esas preguntas puntuales. Susana, hola. Hola, profesora, yo quiero hacer un comentario y luego una pregunta. Y voy a empezar por el comentario. Yo entiendo lo que dice el compañero Jaime, porque de verdad muchos de nosotros no, al menos yo, al revés de Jaime, no estoy para nada involucrada con proyectos. Para mí todo esto es muy nuevo. De alguna manera le escribí ahí, pero prefiero hablárselo. Es mucha nomenclatura, mucho nombre que uno necesita tiempo para poder digerir. Es mucho. De verdad yo me leí todos los textos porque si hay algo que me encanta en la vida es leer, pero igual quiero que sepa esto, que yo en lo personal, voy a hablar solo por mí, yo me siento un poco asustada con este trabajo, ¿ya? Pero ese es un comentario. Lo segundo es la pregunta. Mire, nosotros con mi grupo, que es con el grupo que comenzamos y hemos trabajado bien, así que continuamos juntos, nosotros escogimos lo siguiente. Fue parte de una conversación que tuvimos y ahí supimos que en Chiloé habían más de 100 iglesias, ¿cierto? 100 iglesias, de las cuales 16 de ellas están reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. Cuando estaba conversando eso con Macarena Almonacid, que es la experta en esto, con Macarena, yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo soy tu público en este momento. Y primera cosa, yo te escucho y digo, ¿qué significará eso de ser patrimonio de la humanidad? ¿Qué significa? ¿Qué conlleva? Si en eso participa la comunidad. Y yo me establecí como ese público. Y lo primero que hicimos fue hacer este cuestionamiento. De alguna manera, sí, Chiloé, teniendo, Macarena me explicaba que habían solo 6 sitios en Chile que son reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. O sea, hay una tremenda carga, ¿verdad?, en esto. Y entonces aquí parte la pregunta. Nuestra idea también va por la parte de educación, de poder corroborar, comprobar o educar
especialmente a la población, a las 10 comunas de Chiloé, mediante la elección, y esto lo haríamos en concordancia con la corporación educativa, con la corporación educacional, poder instaurar educación, pero en conjunto a charlas y obviamente talleres, ¿sí? Ahora, aquí viene lo más importante que yo le mandé a preguntar. ¿Este plan es un plan efectivamente que nosotros vamos a, en algún momento, supuestamente lo vamos a aplicar, o es como el ejemplo del anexo número 1 que usted envió, que es, ahí está en el fondo una descripción de lo que ya ha sido aplicado? ¿Nosotros tenemos que hacer suposiciones o vamos a hacer propuestas? Gracias, profesora. Eso es todo. Te respondo, Susana. Lo primero, con respecto a estar asustada del trabajo, yo entiendo en el fondo, y también trato de empatizar con Jaime, cuando uno ve tanta información tan nueva y que además, por lo demás, nos entusiasma. Yo veo que, al menos a mí también, en el momento como de armar este módulo, yo decía, ¿cómo voy a dejar esto afuera? ¿Y cómo voy a dejar esto afuera? Es harta información, hay mucho más todavía, y es fascinante. Entonces es difícil como enfrentarse a toda esta información que uno quiere adquirirla rápidamente, porque sabemos que nos sirve un montón para lo que cada uno puede hacer. Pero no te agobies, esto es un ejercicio. Por lo mismo también es que se hagan grupos y de repente hay en el grupo alguien que va a tener más experiencia, va a poder avanzar más rápido con la propuesta o con el plan en algunos términos y otro en otros términos. Entonces, no te agobies, esto a pesar de que se ve grande, yo espero que me hagan un plan simple pero coherente, que no tenga, no sé, a quién le respondí ahora en la tarde en el foro que había hecho una consulta, yo le decía, no te llenes de actividades, no te llenes de muchas cosas, prefiero que sean menos cosas, pero que haya una coherencia en el planteamiento completo del proyecto, ¿ya? Que sea acotado, independiente que después el día de mañana esto ustedes lo van a tomar como una guía a quienes les haya servido para poder elaborar un plan más grande, a 1 año, a 2 años, a 3 años, pero ahora yo les digo y los invito a que hagan algo más acotado para que hagan el ejercicio de la coherencia del proyecto completo, ¿ya? La pregunta de si tienes que implementarlo o no, esto en el fondo lo que yo les sugería era que trabajasen con espacios culturales o con proyectos culturales existentes o a los cuales ustedes tuvieran alguna relación, con los cuales ustedes tuviesen alguna relación. ¿Por qué? Porque sé que es harto trabajo. Entonces ojalá que esto que es harto trabajo les sirva y no sea un proyecto inventado en el espacio o en Marte que después lo van a dejar ahí al lado y que solo sirvió para ejercitar, sino que ojalá que armando este trabajo alguno de ustedes se quede con esto y lo pueda profundizar después y avanzar en el fondo en esta línea de tener un plan de públicos para algún proyecto concreto. Ahora, si no quieren tomar ejemplos concretos, ejemplos reales, o efectivamente pensar en que esto se podría realizar, también son libres de ustedes de proponer un proyecto más en el fondo que no exista todavía, que no tenga un nombre y que no saben si se va a poder realizar. Pero lo que planteen tiene que tener una coherencia que permita ver que podría ser realizable. Si tú me planteas un diagnóstico que dice que en tu territorio, en el fondo, la mayoría de la población, como un sector rural, es una población que tú podrías nombrar como no público, y me haces propuestas para un público fidelizado, evidentemente no va a calzar ni pegar, ¿ya? Pero tienen la libertad de hacer el proyecto que ustedes quieran. Yo simplemente les daba las directrices para que ocupen este tiempo y que les sirva, porque va a ser harto tiempo invertido probablemente. ¿Te respondí, Susana, o no? Sí, de todas maneras, sí. Ahora me queda más claro. Y mi pregunta es, ¿pensar en 40 establecimientos es mucho? No, está súper bien. Si en el fondo el que Perfecto. tú pienses en un público amplio no quiere decir que tu plan o que tu programa va a ser demasiado profundo o demasiado amplio también. En el fondo yo puedo pensar una estrategia o ciertas estrategias que en el fondo yo puedo pensar abarcar un grupo pequeño, pero también puedo pensar en abarcar todos los colegios de mi comuna. Está súper bien. Porque si ya vas a pensar en un plan,
y lo puedes replicar con 40 colegios, quizás en una acción conjunta con el DAEM que pone el bus para que esos colegios efectivamente puedan llegar, tú tienes que tratar de pensar en la viabilidad de todas esas cosas que vas a proponer, ojalá. Y sí se puede, absolutamente, y durante un año tú puedes plantearte como objetivo que esos 40 colegios tengan la experiencia, y ahí te apoyas con ciertos aliados, con un DAEM que ponga el bus, etc. Sí, sí. Muchas gracias, profesor. Ya, Susana, veo ahí a Macarena y no veo más manitos azules, pero si hay más preguntas pueden igual levantar la mano. Macarena. Después Patricia. Hola, profesora. Sí, yo tengo unas consultas similares a las de Susana y las mismas inquietudes porque, bueno, Susana y yo somos profes. Y claro, nosotras somos creadoras y podemos hacer muchas cosas en el aula, pero enfrentarnos a proyectos de esta envergadura, yo por lo menos no he tenido la oportunidad, y con mi grupo queríamos solicitar más plazo para poder entregar este trabajo, porque nosotros además partimos, no sabíamos que podíamos tomar un proyecto que ya se haya hecho, que ya esté consolidado. Nosotros nos pusimos a crear un proyecto que tiene que ver con la formación de audiencia de niños, ¿ya? En etapa escolar, en la ciudad de Osorno. Y todo es con supuestos, o sea, supuestamente vamos a ir a un centro cultural, supuestamente todo eso se va a dar. Entonces, como que abarcamos un proyecto que es muy bonito y que yo de seguro que voy a querer hacer en algún momento de la vida, porque está muy bueno, pero si queremos hacerlo bien, nosotros necesitamos más plazo, profesora. Así de simple. Ahora, si usted dice que no se puede, lo entendemos y vamos a tratar de acomodarnos, pero como decía también Susana, la cantidad de conceptos que existen, yo no había escuchado nunca, entonces es como mucha información para mí, para mi grupo también, y eso básicamente. Mira, Macarena, te propongo lo siguiente, o sea, es como yo por mí no tendría problema en darle un poco más de plazo, pero no quisiera que esto entorpezca el trabajo en el fondo hacia adelante con los otros módulos y con los próximos módulos que vienen, porque seguramente también van a tener ahí también más carga de trabajo y no quisiera que se les acumulara. Entonces, yo te propongo, me llevo tu inquietud, se lo voy a preguntar a Diego y a Sergio, que son en el fondo están en la coordinación del programa. Les voy a preguntar qué posibilidad habría de hacer esto que tú me estás pidiendo, ¿ya? Y te voy a dar respuesta, me comprometo a darte la respuesta mañana, en la mañana más tardar. Gracias, profesora. Y lo otro, que a lo mejor si es que no se puede dar más plazo, si se pudiera haber una corrección previa del trabajo, porque, por ejemplo, en el módulo anterior, nosotros hicimos, según yo, hicimos un buen trabajo y todo bien hecho y ordenado, y nos sacamos una súper mala nota, y yo creo que fue porque no tuvimos como correcciones previas. Entonces siento que en los trabajos como que nos lanzan a hacer algo que para mí por lo menos es bien complicado, y yo sé que para otros también, y no sabemos como cuál es nuestro norte, o sea, estará bien, estará mal, como que siempre es como una pregunta constante si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Y eso quizás a lo mejor evitaría que tuviéramos que pedir más plazo, porque a lo mejor si, no sé, pues nos corrige dentro de estos días, podríamos ya tener una visión más clara. Voy a proponerlo también, es una buena alternativa. En el fondo, si no podemos aplazar la entrega del trabajo, yo puedo recibir los trabajos y también preguntar, voy a consultar con la coordinación del programa, si es que yo podría hacer correcciones a la entrega del sábado y entregar esas correcciones de vuelta para que quienes quieran mejorar la nota o mejorar las cosas que no estuvieron tan correctas o bien orientadas, puedan hacerlo. Me parece una buena solución, pero lo tengo que consultar, Macarena. Yo no tendría problema en corregir una segunda vez los trabajos. La idea es que a ustedes les sirva y ojalá es algo que en el fondo queden súper impregnados y bien claros de esta materia. Sería genial eso, profesora, porque además así uno lo aprende de verdad, porque ¿qué saca uno con hacer un trabajo así como para cumplir? No es la idea. Así que ojalá que se pueda. Gracias, profesora. Voy a preguntar. Tengo acá, a ver, tengo algunas consultas en privado que realmente no alcanzo a leer. Lo que más veo es la manito azul levantada. Alejandro quiere hablar, también quiere hablar Patricia. Denme un segundito porque les voy a poner el orden. Alejandro, Patricia. ¿Hay alguien más? Porque en el chat de acá al lado no lo he alcanzado a leer todavía. Ya. Hola, profe María José, ¿me escucha? Sí. Muy bien, ¿qué tal? Sí, ¿me escucha bien?
Sí, te escucho muy bien. No hay problema. Profesora, mi grupo trabaja, están por aquí, veo a Antoine, a Mauricio Fuentes y a Xiomara. Y me dejaron la tarea, hice de secretario y anoté 4 preguntas, que son ¿Ya? bien concretas, bien puntuales. Así es que yo creo que va a poder responderlas rápidamente. La primera es que escogimos, así como usted lo sugirió, una entidad que ya existe, que es la Biblioteca Pública de Ancud. Ahora, ¿Ya? todos sabemos que las bibliotecas públicas, desde un tiempo a esta parte, la DIVAM ha tratado de que no sea solamente un lugar con estantes en donde uno se sienta a leer calladito y hay silencio absoluto, sino que muy por el contrario ha incorporado biblioredes, ha incorporado capacitación digital, ha incorporado eventos, cultura, música, y se han transformado en pequeños centros culturales, por decirlo de alguna manera. Las Ajá. bibliotecas, todas, incluso las de Pueblo Chico también. Entonces, escogimos la Biblioteca Pública de Ancud y una de las preguntas es, este plan tiene que ser hecho pensando en que nosotros fuésemos, hipotéticamente, un funcionario o el director de la biblioteca o un ente externo que interviene y hace la propuesta. Esa es una pregunta. La segunda es... en cuanto al enfoque de los beneficiados, ¿es recomendable hacer un diagnóstico previo participativo? Por ejemplo, en este caso, la Biblioteca Pública de Ancud, hacer una especie de encuesta, un sondeo con los parroquianos habituales, el preguntarles qué les gustaría que se pudiera hacer en distintas actividades culturales, como para tener una especie de base de público con la cual trabajar, meter el componente participativo, consulta ciudadana, previo, antes de... Esa es la segunda pregunta. ¿Antes de elaborar el plan, Alejandro? Claro, antes de empezar con el plan, partir preguntando qué es lo que se podría hacer aquí o qué les gustaría hacer aquí antes del plan. O sea, como un diagnóstico previo o parte del diagnóstico del plan. No sé, esa es otra pregunta. Otra. Antoine. ¿Cuántas más me va a preguntar Alejandro? Ya aprovechando, hay algunas que están en el chat, pero no sé, ¿prefieres contestar al tiro? Sí, prefiero ir respondiéndote al tiro, porque si no después vamos a perder. Tengo 2 más. Ya, la primera, si tiene que ser un funcionario, director o un externo, ustedes plantéense como quieran. Plantéense como si fueran el director de la biblioteca y el día de mañana tú le llevas el programa al director de la biblioteca y él va a querer implementarlo, ¿no? O te planteas ¿qué será? O como organización independiente, como tú quieras. Ahí está. Listo, esa es la una. Al tiro. Perdón, solo para aportar, hay una figura que se llama agrupación de amigos de la biblioteca, que cada biblioteca las puede formar con personalidad jurídica. Tal vez podrían plantearlos desde ese perfil. Excelente. Si lo quieren realmente realizar, es una buena oportunidad de buscar ese grupo. Gracias, Manuel. La segunda pregunta, si es necesario hacer una encuesta o un sondeo. Ahora, para presentar el trabajo de aquí al sábado, claramente no. Pero dentro de... ¿Sí? Incorporarlo como una estrategia. Sí, dentro teórica. del plan es una muy buena estrategia, muy buena. Y ahí hay un tema que compete a este gran tema del desarrollo de públicos, que tiene que ver con los estudios, que es algo que nosotros no alcanzamos a ver en este módulo, pero es súper interesante, y es lo que acompaña a los planes de desarrollo de público. Mientras más participativo sea, mientras más tú sepas del público al que le estás hablando y al que te estás dirigiendo, evidentemente es mejor. Entonces, siempre es una súper buena herramienta hacer consultas, que parte de tu estrategia sean o consultas o encuestas que puedas sistematizar, que te ayuden y te den información ya sea cualitativa o cuantitativa. Siempre es una muy buena estrategia. Correcto, eso era, está respondido. ¿Por qué apareció eso? Es porque Antoine lo vinculó con uno de los módulos anteriores en donde se abordó el tema de la participación ciudadana. No es que haya salido de la nada, sino que simplemente linkeó con un módulo anterior en que se abordó el tema de la mediación a través de la participación ciudadana. Otra pregunta, el análisis de barreras. Cuando uno aborda el tema de la formación de públicos o de audiencia, está el tema de las barreras. Y Antoine también planteó la duda de
¿cómo se levanta el análisis de barrera? En el material complementario hay algunas luces o directrices en torno a qué es, pero no dice cómo, no dice expresamente cómo. Dice de algunas descripciones, glosario, que es un poco lo que mencionaban todos los compañeros, que es este módulo es como un enorme glosario de cosas, pero Sí, en torno al análisis de barreras no hay un cómo, solamente definiciones. Para llegar en el fondo, a ver, ustedes por ahora van a trabajar con la información que tienen, con los conocimientos que tienen, con las intuiciones que tienen también y las percepciones, ¿ya? Con eso estamos trabajando, porque no estamos haciendo un estudio previo a la elaboración de este plan. En un futuro, el día que alguien haga un plan, en el fondo que lo piensa a largo plazo y todo, un plan de estas características, evidentemente le serviría hacer encuestas para, por ejemplo, detectar las barreras. En una encuesta tú preguntas a tu público o al no público al que quieres en el fondo hablarle, le preguntas cuáles son qué es lo que a ti te imposibilita o te aleja de asistir a eventos o espectáculos de estas características. Y le pones para la selección la falta de tiempo, la falta de dinero, la distancia, que no hay locomoción. Hay un montón de barreras que están en algunos de los textos ya especificadas y que se clasifican, algunos los ponen como barreras físicas, barreras ideológicas, simbólicas, otros la ponen como barreras perceptuales. Hay distintas maneras de nombrarlas, pero por ahora ustedes van a trabajar con el conocimiento que ustedes tienen del territorio, ¿ya? Por ejemplo, donde están planteando el proyecto probablemente, y que es algo que corresponde bien mucho a nuestra realidad sureña, es el tema del transporte. Es un temazo de los sectores rurales que no tienen cómo llegar y cómo moverse. Probablemente esa es una barrera. Otra pregunta rápida. Al inicio de la pauta que plantea el trabajo, hay algunas invitaciones de trabajo en donde te dice que tú puedes aplicar toda la teoría en términos de todas las categorizaciones de público o eventualmente trabajar con uno o dos. La pregunta es, en este caso puntual, biblioteca pública, en donde es una ciudad mediana, Ancud, ¿qué es lo más recomendable? ¿A trabajar con todas las categorizaciones o abordar puntualmente, tomando en cuenta la envergadura de la biblioteca, el público ya fidelizado que tiene? ¿Qué es recomendable? ¿Tratar de abrir el abanico y usarlos todos, todo el glosario, como este es un glosario grande, o abordar con uno o dos, o tal vez uno? Ahí es lo que les decía antes, no abarquen demasiado. Si es importante y en alguna parte del plan se pide que tú, en el fondo, me hagas la foto de los públicos de la biblioteca. Yo necesito tener esa foto, que tú digas, mira, la biblioteca tiene un público fidelizado, que es el menor porcentaje del público, pero que son personas que vienen todas las semanas y en su mayoría son personas, por ejemplo, adultos mayores. Luego tenemos un público potencial, que son niños que vienen de vez en cuando y que, en el fondo, es bueno que tú trates como de identificar los públicos que hoy día tiene la biblioteca, pero el plan que tú vas a proponer ¿Ya? probablemente se enfoque en un solo público. Correcto, esa era la duda. Sí, esa era. Eso es para este trabajo, porque es un trabajo acotado y por eso yo les digo, no aborden toda la institución con todo su público haciéndose cargo de todos los problemas. Tú te vas a hacer cargo probablemente de un público, de ciertas barreras, pero no de todo. ¿Ya? Acotar y está bien sacar la foto, y eso es justamente lo que queríamos hacer, porque tanto Xiomara como Mauricio viven en Ancud, entonces ellos quedaron encargados de ir a acosar o a interrogar a la encargada de biblioteca para sacarle esta foto, que dices tú, la foto, ¿no? Con una conversación, y a partir de esa foto o de esa conversación con la encargada de la biblioteca, empezar a meter todo este glosario que nos entregaste tú, ahí ajustarlo y hacer el dibujo del proyecto. Perfecto. Eso es, por mi lado. Estoy transpirando. Eso es. No, vienen próximas, por eso si quieres volver a preguntar después no hay problema. Patricia estaba en la cola y después Andrés. Sí, profe, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, yo estoy en el grupo con Claudio, que acaba de hacerle una consulta hace un ratito, pero me queda una duda.
primero, sí, como fuente de información, porque nosotros estamos sacando mucha información, ya sea del territorio, del tipo de público, de lo que hay en la comuna de Curacó, de los informes de avances del PMC, pero no es un producto terminado, no es algo que esté ya consolidado, el PMC está en proceso de elaboración. Entonces, a lo mejor, claro, nosotros basamos mucho en la información en eso, pero no sé si es que está bien, porque a lo mejor vamos a caer en algún error, como nos hizo ver recién, por ejemplo, don Jaime, que, claro, él conoce de años también a Curaco, entonces también maneja mucho más información, y de repente vamos a caer en algún error de conceptual de identificar alguna cosa que esté erróneamente, porque nos basamos en eso. Mira, yo ahí siempre el tema de las fuentes es un gran tema. Por ejemplo, sobre todo considerando algunas realidades como que el censo que tenemos con mejor y mayor información es de hace muchos años atrás, porque ya sabemos todo lo que pasó con el censo después, que se hizo bien, que se hizo mal, que no fue tan efectivo los resultados que conocimos. Yo los invito, y en ese sentido entiendo absolutamente que cada uno va a echarle mano a lo que tengamos y a lo que esté disponible. Hay información que no está disponible y que en un futuro plan, en el fondo de desarrollo de públicos, más el fondo profundo, uno tendría que levantar esa información a través de encuestas, a través de otras maneras de participación. Hoy día yo entiendo y me pongo en ese escenario en que ustedes para hacer este trabajo no van a hacer encuestas ni van a poder levantar información propia, por lo tanto está perfecto que ustedes ocupen las fuentes que tienen hasta ahora disponibles, que es el PMC, que lleva un camino avanzado, que si bien no está cerrado, hay información valiosa ahí y que ustedes necesitan, así que está bien, no te preocupes. Ya, y la otra consulta, profe, es porque nosotros, si bien vamos a basar el trabajo, el plan, a través del Centro Cultural de Curacó de Vélez, si está bien dentro de las tareas y de las acciones que vamos a realizar para la formación de público, descentralizar, porque en el fondo el objetivo es ese, descentralizar un poco y llevar, por ejemplo, talleres de elaboración de maquetas o de marionetas gigantes temáticas con el tema de las aves migratorias a las escuelitas de los sectores rurales. Entonces, no todo se va a centrar en el centro cultural. No, claro que sí, esto es una excelente estrategia. Y eso tiene mucho que ver, es súper pertinente, porque ustedes me están hablando de las comunidades rurales que tienen una dificultad para moverse quizás al centro cultural. Por lo tanto, ustedes plantean una estrategia que tiene que ver con extensiones o con ir hacia allá, y eso está muy asociado a la creación de públicos. Quizás aquí ustedes también están trabajando un aspecto no solo de formación, Claudio y Patricia, sino también de creación de públicos. En el fondo hay escalas distintas, y está súper bien que lo planteen así, es súper coherente que para el sector rural ustedes planteen ir hacia allá con ciertas acciones y quizás después en un segundo paso traerlos acá. Claro, porque como decía Claudio, después, o sea, pensábamos como en primavera hacer ese gran festival, o no sé todavía cómo llamarlo, porque es la fecha que las aves migratorias llegan a Curaco. Pero eso va a ser como el producto final, o sea, como la actividad final de todo el proceso anterior que va a haber de formación. Maravilloso y súper simbólico también. Hay un simbolismo ahí entre las aves migratorias que llegan ahí y los niños de los sectores rurales que se van a reunir en esa fiesta de primavera. Muy lindo. Ya, profe, muchas gracias, esa era la duda. Perfecto. ¿A quién teníamos después? ¿Le había pasado la palabra a alguien o no? Si es que, manos levantadas de Andrés. Andrés, sí, venías tú, y luego a Cristóbal Quintanilla, que también tiene la mano levantada. Hola, Andrés. Hola, profesora. Mire, nuestro grupo va a trabajar con algo un poquito diferente a lo que he comentado, porque no es una infraestructura física precisamente, es una feria que es la Feria Mapurray de Puerto Octay, que es una feria itinerante que se instala en la plaza de Puerto Octay, ¿ya? Y lo queremos enfocar en un plan de formación de público que permita abarcar obviamente a la población de Puerto Octay, pero además a los visitantes que tiene, y cuando me refiero a visitantes, me refiero a la gente de, más que nada de alrededores y no tanto al turista, ¿ya? Por el contexto identitario que tiene esta feria, pensándolo en el tema gastronómico, en el tema de los cultivos que hay, y todo el contexto cultural que está detrás de esto.
¿Es correcta esta, al no ser un espacio físico y sumado a que es una actividad itinerante? Puede ser porque no es un espacio físico, pero la feria es un proyecto. Lo que tenemos que entender es que la feria es un proyecto que va más allá del hecho mismo de ponerse en unos puestos y vender. Hablamos de un proyecto porque lo que tú me estás dando a entender ahora, eso tiene toda una línea de acercamiento al patrimonio, de talleres quizás, y de otras actividades participativas para la comunidad, y tú no estás esperando simplemente de poner los puestos en la feria y que llegue la gente a comprar. Por lo tanto, tu proyecto o sea, la feria es un proyecto y sí se puede plantear este plan con un proyecto y no con un espacio cultural. Sí se puede. Súper. Sí, porque este proyecto va aún más allá porque está asociado a un recetario de comidas típicas basadas en la gente que está ahí participando del tema de la feria. O sea, es algo que está el proyecto Lorena, que es del grupo, lo conoce mejor aún, pero que tiene asociado un tema, un trasfondo a esta feria. No es solo el tema del desarrollo económico local, sino un tema cultural identitario asociado a esta feria. Súper. Y ahí yo te recomiendo, Andrés, que si bien la feria es una instancia abierta a todo el mundo, porque es en el espacio público y uno espera que llegue todo el mundo, escoge un grupo que a ti te interese, con el que puedas desarrollar una experiencia que vaya más allá de la simple participación en la feria. Por ejemplo, un grupo de las asociaciones de cocineras o de adultos mayores dedicados a la repostería, a la cocina, etcétera, local, puedes perfectamente tomar grupos específicos y hacer acciones un poco más concretas en el fondo que pongan una instancia previa y una instancia post-feria. La feria es la génesis del proyecto, pero eso tiene que tener una experiencia más completa más que la participación solamente de la feria. No estamos esperando que la gente llegue y tener alta concurrencia, estamos esperando otras cosas además que tienen un valor que es lo que hace que esto quede como experiencia en la vida de las personas. Súper. Muchas ¿Ya? gracias, profesora. Ya, Andrés. Cristóbal, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien. Profe, Mira. tengo dos consultas. ¿Tenemos que considerar en este plan a priori el contexto pandémico en el que nos encontramos? No necesariamente, ahí te respondí, pero te respondí tarde, justo antes de venir a esta clase. Si quieren considerarlo está bien, pero si no, también está bien. Lo que pasa es que considerar el contexto pandémico es tan incierto porque nadie sabe lo que viene en el futuro, por lo tanto, yo les dejo la absoluta libertad. Si ustedes quieren y están aprovechando de hacer un plan que quieren implementar ahora ya, y las creencias de ustedes y toda la información que han leído y extraído les dice que el mundo va a seguir confinado, plantéenlo desde ahí. Pero yo ahí les dejo la absoluta libertad. Cada uno en base a lo que crea y en base a cómo quiera aplicar este proyecto, si lo quieren aplicar después, lo contextualicen o no en pandemia. Eso es a criterio de ustedes. Ya, y la segunda consulta, entendiendo que el modelo de información debe ser el que se entregó en la plantilla, ¿el diseño debe ser el mismo? Yo les pido que se rijan, sí, en ese mismo, con los mismos, en fondo, títulos, preguntas, por eso cada una tiene un espacio. A eso me imagino que te refieres. En el fondo hay que responder, ¿no? No me refiero a eso, me refiero a si la estética de la presentación tiene que ser exactamente la planteada en el Word. Yo le diría, no se pongan otro desafío. Podrían armarle una estética, pero yo no lo voy a evaluar. Entonces, no se impongan un desafío y una tarea más para esta instancia. Yo me acotaría a escribir y a rellenar los contenidos que tienen que llenar en este formato, que es lo que está solicitado. Perfecto. ¿Ya? Es increíble que quieran ir más allá, pero eso yo como que no lo exijo y tampoco lo voy a evaluar, entonces les recomendaría acotarse al formato Word simple. Gracias, Cristóbal. ¿Tenemos a alguien más acá? Tenemos, Andrés ya pasó, Cristóbal también. No veo más manitos azules y no sé si se me pasó algo en el chat que no pude leer. Les pido que a los que hayan escrito alguna consulta en el chat
Si pudiesen hacerla ahora abiertamente, yo lo prefiero así porque me va a tomar mucho tiempo leer toda la conversación del lado. A ver, yo no veo a nadie más pidiendo la palabra, pero si hay alguien y yo no lo estoy viendo, puede simplemente desmutearse y hablar también. Paola Gatica está, Paola Gatica tiene una pregunta que está acá en el chat, y Francisco Alarcón, son las últimas que estoy viendo, voy a leerlas, ¿ya? Francisco dice, en descripción de problemática se pide formular una hipótesis que relacione variables. No me queda claro cómo desarrollar eso. Vamos a ver, Francisco, si estás con el plan ahí, vamos a ver ese punto para ver cómo está descrito también acá, ¿ya? Si estás ahí, Francisco, te agradecería que me des un poco... Ah, acá está, ok. En la tercera hoja viene el punto que pregunta Francisco. A partir del diagnóstico y la caracterización del territorio, la identificación del grupo específicos de beneficiarios al que irá dirigido el plan y las barreras y brechas que estos enfrentan, que eso es todo lo que hicimos en la página 1 y 2, describa la problemática de públicos que se propone abordar. En el fondo es, por ejemplo, acá, voy a leer la pregunta completa y ahí te explico. Si es factible, formule la problemática como una hipótesis, ¿ya? Es decir, como un enunciado que relaciona variables y que es resultado del trabajo de diagnóstico que se ha llevado a cabo. Recuerde que la ejecución del plan corresponderá a la comprobación o ajuste de esta hipótesis. Se recomienda elaborar una hipótesis general que pueden complementarse con hipótesis específicas correspondientes a las barreras o brechas identificadas en el grupo de beneficiarios con el que se proyecta trabajar. Esta pregunta es bastante amplia, pero yo les sugiero que en este campo no se extiendan tanto y busquen cosas muy concretas, ¿ya? En el fondo acá tú vas a escribir la problemática de públicos que pretendes abordar. Por ejemplo, la poca o la baja participación, no sé de qué tratará tu proyecto, pero vamos a poner un proyecto, ejemplo de arte escénica, la baja participación del público de la comuna en las representaciones de artes escénicas que suceden en la Casa de la Cultura. La problemática de públicos tiene que ver con la baja participación, en el fondo. Y tú aquí tienes que formular una hipótesis, es decir, al tener baja participación, probablemente también tenemos un bajo desempeño de los artistas que están desmotivados, y al tener un público que no participa, puedes plantear la hipótesis, por ejemplo, no sé, de que es muy difícil que el público, por una parte, se comprometa con la actividad cultural si no tiene información, por ejemplo. En la problemática de la baja participación podemos ver que quizás hay falta de información. Y ahí en fondo formular la hipótesis que sostenga eso. Ahora, cuando dice aquí que hay que cruzar las variables y que el resultado del trabajo, y que es el resultado del trabajo de diagnóstico que se ha llevado a cabo, tú ahí puedes, en el fondo yo te recomendaría más que nada profundizar en la hipótesis, y lo otro, no extenderte tanto. Dice que es máximo 5.000 caracteres, pero la hipótesis también es algo, un supuesto que tú tienes de algo, y que después tienes que reafirmarlo cuando hagas el plan. Entonces tú dices, si hay poca información, entonces el público no está participando, por lo tanto también viene en una cadena en que decae el trabajo de los artistas, bla, bla. Después tú en tu plan de desarrollo tienes que decirme cómo solucionarías en el fondo, a través de la entrega de información, este problema y hipótesis que estabas planteando. No sé si me explico, pero si no también puedo seguir respondiendo en eso, a esa consulta internamente, si quieres, con algún correo o a través del foro. No, ¿Ya? está bien, se entiende. Gracias, profe. De nada, Francisco. Paola pregunta, en otros módulos hemos trabajado con la Casona Cultural de Ancud y las personas en situación de discapacidad. ¿Podemos trabajar solo con este tipo de públicos? Claro que sí, Paola, claro que sí. Y es un súper buen proyecto, en el fondo, el trabajar con públicos y con personas en situación de discapacidad es una política pública, cultural, que tiene una relevancia bastante grande, por lo tanto sería súper pertinente también y acorde a las políticas públicas trabajar con ese público. Así que perfecto.
Paola me pregunta también qué pasa cuando no contamos con los antecedentes suficientes para el diagnóstico. Por ejemplo, en la casona cultural no existe un registro de visitas o su programación cultural no está actualizada. Aquí, Paola, lo que vas a tener que hacer al no tener información quizás es que tú vas a tener que ir a la fuente, a las personas que trabajan ahí y en el fondo tratar de hacer el diagnóstico en base también a lo que ellos te digan. Tú puedes preguntarle cuántas personas visitan más o menos a diario, qué tipo de personas son, y en el fondo vas a tener que trabajar con eso. Si es que no hay nada escrito, tendrías que trabajar con eso preguntando a algunas personas que trabajen ahí que te den alguna información que a ti te sirva. ¿Respondí, ¿Profesora? Paola, a tus preguntas? ¿Profesora? Sí. Profe, yo quiero decir algo. ¿Ya? ¿Quién está hablándome ahora que no estoy viendo? Espera, Jaime, ¿y quién más quería hablar? Cintia. Cintia. Ya. Jaime, ¿te parece que hable Cintia? Luego tú me preguntas. Y luego de Jaime va Álvaro. ¿Ya? Profe, Dale. dos cosas. La primera, nosotros tenemos que hacer el trabajo con una proyección de 6 meses, ¿cierto? Yo consideraría sí, que tengan un plazo, ojalá mínimo de 6 meses. Porque Ya, en y el fondo... Oh, perdón. Dele. No, y estos 6 meses tienen que ser en un contexto como el que estamos ahora, como contexto pandemia o contexto normal. Eso también lo había preguntado Cristóbal y lo que le dije en el fondo es que no es necesario que lo contextualicen en la pandemia, porque este proyecto tú perfectamente lo puedes hacer pensando en que el próximo año, en mayo, vamos a estar desconfinados y sin problemas. Como no sabemos y no podemos predecir el futuro, yo no puedo decirles que lo planteen en pandemia o no, porque no sabemos si vamos a volver a lo mismo, si vamos a seguir siempre en pandemia, cuánto va a durar. Plantéalo desde donde tú quieras y según lo que a ti te sirva. Si es un proyecto que tú quieres implementar pronto, de aquí a 5 meses, y tú crees y tienes la convicción de que en 5 meses es probable que sigamos en pandemia, plantéalo en pandemia. Pero si no tienes apuro con eso, está bien. Ya, profe, ¿y la pauta de evaluación del trabajo? La pauta de evaluación, yo les puedo dar, les hice una pauta bastante amplia, que también, si es necesario, les puedo dar más especificaciones si a ustedes les gustaría. Pero la mencioné al principio de esta sesión, es, ustedes cuando descargan la evaluación deben tener una primera página que dice pauta de evaluación, ¿cierto? Ya, ahí en el fondo están como los criterios generales de coherencia, pertinencia, aplicación de contenidos y aspectos formales, ¿ya? Están bien amplios, no están con puntaje. Yo podría aterrizarlo a algo más acotado si ustedes quisieran como tenerlo más claro, como creo que lo han hecho con otras evaluaciones, que está el puntaje señalado, cuánto es el mínimo, el máximo, etc. ¿Ya? Gracias. Ya, Cintia. Jaime, después Álvaro. No, sí, no solamente yo quería aportar algo para los compañeros que realmente no manejan el tema de proyectos. Cuando tú hablas de hipótesis, hablas de variables, hablas de descripciones, eso son metodologías netamente de proyectos. Quería aconsejarle que para que puedan entender un poquito más eso, vean el manual de gestión de proyectos culturales del MINCAP. Ahí hay harta información con respecto a estas terminologías que se utilizan en proyectos. Solamente eso quería decirle, porque cuando habla de hipótesis estamos hablando de una investigación, de un supuesto o un supuesto. Y eso me entrega unas variables. Entonces, creo humildemente que la persona que no sabe de proyectos es muy difícil puede entender eso. Eso, gracias. Sí. Por lo mismo, Jaime también les mencionaba que ese punto es bien como cototo. Trabajen ustedes lo que puedan en ese punto. En el fondo también dice máximo 5.000 caracteres, porque es lo que se esperaría en un proyecto completo, estas características, que tenga una extensión más o menos de eso, esta parte de la pauta. Sin embargo, yo les invito a que también, y así lo voy a considerar, que puedan hacer en el fondo un planteamiento más amplio ahí, no necesariamente tan en profundidad si no manejan esos conceptos. Porque entiendo también que es algo que no pudimos ver en este módulo, por ejemplo, específicamente eso, ¿ya? Como de las hipótesis, de cómo plantear una hipótesis, cruzarla con variables y todo lo demás. Álvaro.
Gracias, María José. Tiene que ver un poco con lo que preguntaba Cintia, si en el diagnóstico va a ser considerado a la hora de evaluar la fuente citada o sea, si es que esta fuente viene como de un estudio más formal o si estas fuentes están sustentadas en la experiencia de la agrupación que está impulsando el proyecto. ¿Ambas van a tener la misma validez a la hora de la calificación, en este caso, o se sugiere que sean fuentes oficiales, que sean como... Ahí más bien está sentada la pregunta. Para este trabajo puntualmente, yo no voy a exigir fuentes oficiales. Sin embargo, hay información que no podemos inventar. Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, la descripción del territorio en cuanto a su de geografía, no me puedo equivocar y decir que tiene, no sé, pues que esta provincia, si estoy trabajando con esta provincia, tiene tantas comunas y en verdad tiene otras. O sea, esa información yo necesito que sea real. Hay información concreta que no podemos traicionar, ¿cierto? Y luego, por ejemplo, si estamos hablando en este plan, yo no necesito que tú me digas que, no sé, Frutillar tiene 17.842 habitantes. Podemos hablar que Frutillar es una población de 17.000 o de 18.000. En ese sentido, como bien no les pido, y también lo preguntó un compañero al inicio, si era necesario poner las fuentes. En este caso no me voy a fijar en eso. Sin embargo, a futuro, cuando ustedes evidentemente presenten un plan de estas características o más contundente, van a necesitar tener las fuentes. En lo mismo que pregunta Álvaro, perdón María José, y si quiero definir una población, ¿puedo hacerlo también a través de la percepción de alguna persona que nos informe? No sé, decir, la población X principalmente está compuesta por adultos mayores, población migrante, estudiantes de enseñanza básica, según lo que hemos observado en el quehacer cotidiano, ponte tú. Sí, puedes, pero no sé si, o sea, si vas a describir esos grupos, claro, porque no nos vamos a poner a buscar cuántas personas son tercera edad, todo, pero siempre todo lo que aporte datos va a servir y va a dar mayor credibilidad también al proyecto. Por eso digo, Puerto Montt, perdón, Puerto Montt no tiene un estudio de las poblaciones, en su PMC nos sale una especificación barrio por barrio. Claro. Y lo que nosotros vamos a tomar son barrios donde está situado Casa Teatro. Sí, lo entiendo. Miren, ese diagnóstico, imagínense que ese diagnóstico es como para tener el mapa de a dónde está inserto el proyecto y el público que va a ser beneficiario de mi plan. Entonces yo no necesito conocer tanto y tan específico. A mí sí me sirve tener una foto en la que tú me digas que en el fondo hay tal territorio, tanto territorio rural y tantos urbanos, hay tantos habitantes en todo este territorio, de los cuales realmente los que están cerca quizás de mi espacio cultural es solo un 10%. No necesito, por eso les digo, la fuente como exacta, con datos tan precisos y exactos. ¿Ya? Bacán. ¿Quedan preguntas por ahí? Andrés ya la respondí, Cristóbal también. Me parece que ya no. Y me avisan que estamos ya en tiempo como para cerrar la sesión. Espero haber respondido sus preguntas. Voy a estar súper atenta de aquí al sábado para responder a preguntas privadas que tengan o a través del foro, cualquiera de las dos vías, como ustedes quieran. Si es a través del foro, mejor, porque así todos también pueden recibir el feedback. Y Macarena, me quedo con tu inquietud. Voy a preguntar a la coordinación si es que es posible aplazar o si es que es posible en su lugar, en caso de no aplazar, de generar una instancia de corrección con ida y vuelta del trabajo final. ¿Ya? Misión, visión, va en el proyecto en relación al territorio. La misión, visión va en el proyecto en relación a tu proyecto o a tu espacio artístico, cultural, educativo. ¿Ya? En el fondo, la misión y la visión siempre están en base a la institución, por así decirlo. Y la institución puede ser un espacio cultural, puede ser un proyecto, puede ser una agrupación artística, ¿ya? Eso, en el fondo, tiene que ir, la misión, visión, va en relación a la institución, a la agrupación o al proyecto titular, en el fondo, de
este planteamiento. Esa es la respuesta para Lorena, que había preguntado ahí a través del chat grupal. Profesor, una pregunta antes. Hilda. Mire, en relación a nuestro proyecto de las aves migratorias en la comuna de Curaco de Vélez, porque nosotros como vamos a trabajar con las escuelas rurales, pero también hablamos de otro público, que era la familia. Según la experiencia que ustedes tienen en el Teatro del Lago, ¿es conveniente trabajar al tiro inmediatamente en forma paralela ese otro público, o también se puede dejar para una segunda etapa, o más para que nos centremos como en un público nomás? A ver, yo te recomendaría que se centren en un público, porque por ejemplo, si van a trabajar con las escuelas, hay estrategias muy propias que, por lo general, no sé cómo lo están abordando ustedes, pero el trabajo se canaliza a través de la escuela como institución. Entonces, la familia no es la institución por la cual yo llego y mi canal, sino que es la escuela, y ahí ya hay harta pega que hacer ahí. Ahora, independientemente de eso, tú sí puedes plantear en tu estrategia cierta vinculación con las familias, esperando que esto no sea una experiencia aislada del beneficiario con su escuela y con sus compañeros, sino que también que integre a la familia. Podrías considerarlo, a pesar de que tu público y tu foco sean los estudiantes, podrías considerar acciones con la familia, pero te recomiendo que como que no mezcles tanto todo. Nosotros, por ejemplo, yo, por darte un ejemplo y muy breve, ya con esto terminamos, el programa EduVida, que es un programa que ustedes quizás lo pudieron ver ahí en los casos que yo les sugerí, es un programa que nació para colegios. Pero en la medida en que nosotros empezamos a ver que también los adultos se interesaban, decidimos abrir una función los días sábados y domingos, esperando que llegara la familia. Sin embargo, con un mismo programa estamos llegando, en el fondo, a través de dos vías a los niños, por un lado a través del colegio, por otro lado a través de la familia, pero son estrategias, ponte tú, de comunicación, de difusión, de convocatoria, súper distintas. Porque con los colegios hay una estrategia puntual, y cuando yo quiero ocupar el espacio de la familia, que es el espacio del sábado y del domingo, tiene que haber otra estrategia. Ya. Ya. Gracias, ¿Ya? muchas gracias. Sí, quedó más claro. Me alegra, Erika. Los invito a sacarse los micrófonos, a despedirse, que tengan una buena semana, no se asusten, pregunten todo lo que quieran, disfruten este trabajo. ¿Ya? Chao, profesora. Chao, profesora. Chao. Bien. Gracias. Chao. Nos vemos a las 20:45. Chao. La mateada. La mateada. Preparen sus gracias. Preparen sus Eso, gracias. vayan preparando su bombilla de lata. Sí. Pero podemos cambiar la mateada por navegado. Sí, por navegado, me gusta el mate. Es que yo soy patagona, pues yo tomo Mate con mate. punta. Y el Manuel, ¿qué trae el navegado? Mate con punta. Con malicia. Eso. Claro, con la Alicia, sí, con la Alicia. Con la eso. Alicia. Sí, Con la Alicia, ya. Chao. Chao. Chao, profesora. Gracias. Profesora, gracias. Chao, que estén muy bien.